Bueno, vamos ahora vamos a hablar de nuestra dentición, vamos a hablar de esta columna periódica en la que hablamos de cuestiones de odontología. Estamos con Mariana Quintana, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Diego, buenas noches a toda la teleaudiencia. Bueno, vamos a hablar un poco de la articulación de nuestra dentición, de esta temporomaxilar que se mueve, a veces tiene afecciones y a veces tiene bruxismo y a veces tiene golpes fuertes por accidentes, hay de todo, ¿no? Yo siempre digo que si vamos a hablar de lo que es la orofacie o la cavidad bucal, tenemos que hablar de los huesos maxilares, de las estructuras dentarias y bueno, y todos los tejidos de protección, y la tercer pata de la mesa es la articulación temporomandibular. Es tan o más importante que cualquiera de las otras estructuras que tenemos dentro de la boca, porque es lo que nos permite la función, ejercer la función. La mandíbula es un hueso móvil que está articulado con el cráneo a través de un menisco y que tiene la movilidad como cualquier otra articulación del cuerpo. Bueno, ¿esto se puede afectar? ¿Puede tener problemas? Porque nosotros cuando hablamos de articulación pensamos por ejemplo, en las rodillas, en el manguito rotador. Exacto. ¿Esto también puede tener los mismos problemas? Exacto. Es más, yo te diría que si vos vas a analizar la cantidad de pacientes que tenés en un consultorio, desde chicos hasta adultos, hay un alto porcentaje de pacientes con disfunción de la articulación, porque son muchos los factores que intervienen. La articulación está compuesta por partes óseas, que son la parte del cóndilo del maxilar inferior, la parte de la base del cráneo, que es donde encaja y se articula, y después hay toda una parte articular que serían meniscos, ligamentos y demás, que es lo que se interpone en esa articulación para que se puedan hacer los movimientos correctos. Sí. Tenemos un montón de músculos que van insertados en la base del cráneo y en la base de la mandíbula, y músculos que están afectados a lo cotidiano. O sea, por ejemplo, nosotros nos contracturamos la columna cervical por una mala postura de trabajo, por una mala postura de lo que sea. Eso se ve relacionado directamente a la posición de la mandíbula, porque muchos de los músculos que participan en el cuello y en sostener el cuello y la base craneal también tienen inserción mandibular. Entonces, ya ahí estamos cuando se empieza a generar un círculo vicioso de problemática, la mandíbula también está afectada. ¿Cómo puede afectar o cómo nos podemos dar cuenta si tenemos una disfunción de la mandíbula? Porque no podemos abrir y cerrar bien la boca, porque en los movimientos de apertura o cierre notamos algún tipo de lateralidad o movimiento extraño para poder encajar la mandíbula como lo hacemos habitualmente, porque notamos que cuando cerramos tenemos que cerrar en dos pasos, porque llegamos al cierre y después necesitamos buscar otra forma que nos quede más cómoda la mandíbula. Lo estoy hablando de manera simple para que el que está en su casa pueda decir, esto claro. me pasa. Me está pasando, necesito una consulta, claro. Puede pasar que sientan demasiada presión en la zona de las mejillas, que es donde se encuentran los músculos maceteros también, que tienen que ver con el bruxismo y demás. Entonces, que son músculos muy fuertes, de los más fuertes que tenemos en el cuerpo. Muy fuerte, con los temporales y demás, que son los que en movimiento de cierre ejercen una presión y pueden estar incrustando nuestro cóndilo demasiado en la base del cráneo, y eso tiene que ver. Puede haber dolores de oído. La articulación está muy cerca del conducto auditivo externo, entonces muchas de las patologías se traducen a dolores de oído. Vamos al otorrino, vamos... O dolores de oído, o también ese sonido sibilante, el famoso tinnitus. Los tinnitus o acúfenos que están relacionados con todo eso.
Otros ruidos característicos también son los chasquidos o saltos, o es muy común que incluso la gente juega, porque está comiendo y el crack, crack que hace la mandíbula muchas veces, te digo porque concurren al consultorio y te dicen, ah, sí, pero yo juego. Me lo acomodo, crack, crack. Sí. A mí me duele el alma, porque eso significa que la articulación no está funcionando como corresponde, de manera coordinada. En los movimientos de apertura y cierre, el menisco articular tiene que acompañar al cóndilo en todo su movimiento para cubrir toda la parte ósea y es poder ejercer los movimientos de lateralidad, de propulsión, de ascenso, de descenso, los que necesitamos para masticar, para deglutir, para hablar y demás. Entonces, cuando una de esas cosas se altera, el menisco queda atrapado en una función o en un lugar donde no corresponde, y es cuando empiezan esos chasquidos o esos saltos o esos ruidos o esas cosas que empezamos a percibir diferentes. ¿Qué se puede hacer en esos casos, aparte de consultar al profesional? O sea, ¿hay alguna cuestión preventiva y hay alguna acción restauradora? Sí. Lo primero es, si tenemos alguna sintomatología o vemos algo raro que nos está pasando en este tipo de cosas, no jugar y consultar al profesional odontólogo que más cercano tengamos, porque es muy importante tener en cuenta que esto puede generar una apertura y donde la boca no se va a volver a poder cerrar. Si el menisco se zafa del lugar, vamos a quedar con la boca abierta y después la reducción de volver a esa articulación donde corresponde no es tan sencilla y no es linda. Entonces, ante una situación de esas, es concurrir inmediatamente al odontólogo, evitar las aperturas exageradas, sobre todo en los bostezos, o cuando comemos algún sándwich o alguna manzana o gritos. Tratemos de moderar la apertura de la cavidad bucal. Muchas veces hacer fisioterapia, de la misma manera que por ahí nos ponemos calor en la columna cervical cuando estamos contracturados y demás, a cierta distancia o con almohadillas que no pasen demasiado el calor corporal, podemos darle calor a la articulación. Eso generalmente lo indica el profesional. Pero bueno, son cosas que se pueden hacer. No tratar de hacer, usar elementos caseros o remedios caseros, porque realmente son indeseables los efectos contrarios que se pueden generar. Está bien, está bueno. Y como terapéutica, o sea, es muy tratable, que es a lo que me preguntabas vos hoy. Hay muchas cosas para hacer, desde chequear la oclusión a cómo está mordiendo el paciente, identificar qué es lo que puede estar causando esta disfunción, que pueden ser múltiples factores, y después hay dispositivos intraorales que se colocan para poder ayudar a toda esa relajación y a que esa mandíbula vuelva a encajarse donde corresponde. Bueno, ahí está, un lujo. Y consultar al doctor y no al doctor Google, ¿no? Exacto. Gracias, Mariana. Nos vemos la próxima. Bueno, y le proponemos para la próxima hablar de estética y no tan estética, porque hay cuestiones también de piezas dentarias que pueden faltar. Vamos a hablar un poco de prótesis y las opciones que hoy en día se han aumentado y mucho. Buenísimo, aumentar la autoestima.